Vamos a comenzar la segunda mesa, el panel más bien del día de hoy. Como saben, la diferencia de la conferencia con el panel tiene que ver un poquito con el sentido de la mesa, ¿no? En este encuentro, como ven, pues el objetivo es que todo lo que se trabaja o se reflexiona en la mañana lo vamos a seguir, o ustedes más bien lo van a seguir trabajando en la tarde, en los pequeños grupos donde todas las rollos, las teorías que nos echemos desde aquí se pueden aterrizar a cosas concretas. Entonces, en este panel un poco la idea de los tres compañeros que estamos aquí, el objetivo es detonar un poco las discusiones que ya hemos tenido desde el día de ayer, para que en la tarde pues se pueda avanzar en ese trabajo. Y para ello pues vamos a tratar de exponer algunas ideas, algunos puntos que esperemos les sirvan. Estamos aquí un poco, como decía Karina Ochoa, una lógica autogestiva. Los que vamos a hablar también vamos a estar como moderando la sesión. Entonces pues más bien decía, vamos a optar por autopresentarnos cada uno de nosotros. Y bueno, pues voy entonces a platicarles yo el tema. Dice: la ponencia que yo tengo prevista es la Universidad Intercultural, límites y posibilidades. Entonces yo lo primero quería un poquito preguntar a los compas que están aquí de qué universidades son. Entonces yo sé que vienen de muchas universidades. ¿Cuántos compas hay que son de la UNAM? ¿Cuántos hay de la UAM? De la UACM, hay también muchos. De la Universidad Intercultural del Estado de México, de la Universidad Intercultural, de la Veracruzana Intercultural, de la Intercultural del Estado de Tabasco. ¿No hay nadie de Tabasco? De la AYUC, del Instituto AYUC, de los compañeros y compañeras Mijes. ¿Llegó alguien del ICIA? Del Instituto de... ¿no? De la UNICH, los compañeros de Chiapas. De la UAIM de Sinaloa, ¿llegó alguien? ¿No? De la UIM, de la Intercultural de Michoacán. Eso, que se ve ahí perfecto. ¿Cuántos compas llegaron de la UIEG, de la Intercultural del Estado de Guerrero? Había por ahí ayer dos compañeras de la Intercultural del Estado de Guerrero. ¿No están? ¿No están por aquí? ¿Y de la UNISUR? Un buen... De hecho, coincidimos los... A ver, ¿cuál es la de Querétaro? ¿Cómo se llama? Perfecto, bienvenidos compañeros. Del ITESO. ¿Y del ITESO cuántos vienen? De la Ibero. De la UPN. De la UPN. Bueno. Estamos. ¿De Oaxaca de qué universidades vienen? De la UPN, ¿verdad? ¿La UESA cuál es? Ah, de Alotepec. Muy bien. Bueno, pues de lo que yo quiero hablarles un poquito es precisamente de todas las universidades que están aquí y de muchas que no están aquí. Un poco el tema de la universidad intercultural, o más bien me atrevería a decir de la interculturalidad en la universidad, que es un poco el tema de este coloquio, en la relación de cómo las diferentes universidades han planteado o han trabajado el tema del, por un lado, el conocimiento indígena y por otro lado, los sujetos indígenas, ¿no? Aquí hay un problema, digamos, como dialéctico entre, no me voy a poner muy filosófico, pero un poquito así, entre el sujeto y el objeto, ¿no? El conocimiento es visto como un objeto, es una cosa, es lo que posibilita que exista una universidad, ¿no? La universidad, que es una institución, vamos a decirle, moderna por excelencia, aunque como saben las universidades son muy antiguas,
parten de la lógica de que existe un conocimiento capaz de ser objetivado, capaz de ser puesto en un papel, es una cosa que está ahí, y las universidades lo que hacen es trabajar con ese objeto, esa cosa llamada conocimiento. Ese objeto está en libros, ese objeto está en planes de estudio, ese objeto está en currícula, ese objeto está en licenciatura. Son unas cosas que están ahí. Partiendo de esa lógica de que hay una separación moderna desde Descartes y mucho antes del sujeto con el objeto, tenemos que las universidades entonces trabajan con sujetos, educan sujetos a partir de un stock, una cosa de conocimiento. Ahí ya hay un primer quiebre epistemológico con muchos conocimientos de muchas culturas, fundamentalmente las culturas de los pueblos originarios, donde no se da esa separación tan tajante entre el sujeto y el objeto, ¿no? No voy a hablar de ese tema, ha habido compañeros que hablaron ayer y otros compañeros que van a hablar mañana y otros días que saben mucho más que yo de ese tema, pero sí destacar que entonces cuando se pretende que en una universidad se incorporen los sujetos y los conocimientos indígenas, hay una problemática de origen, pues. Y las diversas universidades que lo han hecho han tratado de resolver esto de una manera o de otra. De lo que yo les voy a platicar en este ratito es de cómo las diferentes universidades aquí en México, y de una manera muy general y un poco grosera, han tratado de integrar esos conocimientos. Voy a ser bastante crítico, pero en una lógica de, como digamos, constructiva, ¿no? Porque si bien todas las universidades que voy a hablar tienen sus defectos y sus virtudes, creo que en el fondo todas las universidades, o la mayoría de ellas, tienen una idea o hay una agenda ya de que este tema es un tema central y no puede posponerse. En ese sentido, si partimos de que la educación en general y las universidades en particular, lo que han planteado o lo que ha servido fundamentalmente la educación preuniversitaria es el tema de, en cualquier sociedad, afianzar las relaciones de poder y de alguna manera la cultura hegemónica de una sociedad ponerla en el centro, ¿no? La educación, diría Freire, sobre todo la educación bancaria o la educación formal, lo que busca es meter en la educación de los chiquitos, desde que somos muy pequeños, el orden cultural dominante, hegemónico en una sociedad. Son relaciones de poder, y la educación preuniversitaria y la universitaria también genera relaciones de poder y afianza, digamos, el conocimiento hegemónico en una sociedad. Pero por otro lado, también las universidades, no está por aquí el profe Mario Rojas, que es uno de los que trabaja en este tema y creo que va a hablar el miércoles o el jueves. Por otro lado, el tema del universalismo de la universidad como un espacio de saber, de creación, de producción de conocimiento, también es algo muy importante a lo que ninguna universidad renuncia, ¿no? Y creo yo que también es algo necesario e importante, ¿no? Es decir, la famosa interculturalidad no es nueva, sino que de hace miles, bueno, no miles, pero sí unos cientos años, la universidad sí ha incorporado conocimientos de diversas culturas, ¿no? Es decir, que la pretensión de universalidad sí se ha construido a partir de conocimientos diversos, ¿no? Ayer nos platicaba el profesor Dussel cómo mucho del conocimiento que permitió la llegada a Europa a América estuvo construido a partir de conocimientos chinos, ¿no? Entonces, digamos que la ciencia siempre ha incorporado los saberes no hegemónicos. Eso de pensar que ahora se quiere incorporar el conocimiento indígena es falso. Si el conocimiento indígena es útil y verdadero, presta para orquesta. Y eso ha pasado siempre, ¿no? Desde la primera institución, desde el Colegio de Tlatelolco, desde la primera universidad en México, la botánica, la arbolaria que tenían la matimina y la gente del conocimiento de la medicina local, siempre se ha incorporado. El problema es cómo se incorpora, ¿no? Y quién lo incorpora, ¿no? Por eso vuelvo a recordar lo que decía de que estamos hablando del conocimiento como un objeto y de los sujetos, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo lo que quiero plantearles es, creo que lo que traía aquí en diapositivas, no voy a hablar de ello,
es una especie de tipología ideal. Yo sobre todo soy muy sociólogo y entonces a mí las cosas cuadraditas y los tipos ideales me ayudan mucho como para tratar de dar un panorama, ¿no? Y en ese sentido, pues en México, yo quería hablar un poco de la historia de las interculturales y de cómo se fundaron y muchas otras cosas, pero yo creo que con esta matriz que les quiero dibujar va a servir mucho para detonar. ¿Por qué? Porque trato de hacer una especie de tipología ideal del tema de la incorporación del conocimiento indígena a las universidades. Y entonces yo hablo fundamentalmente de 3 tipos de universidades. Hablo de las universidades convencionales, o diría, o eurocéntricas, aunque creo que eurocéntricas es una palabra muy fuerte, pero por una parte, digamos, las universidades convencionales que a partir de los años 70, 80, 90 y sobre todo a partir del año 2000 empiezan a trabajar el tema de la incorporación de conocimiento indígena y sujetos indígenas a la universidad. En segundo término están las universidades interculturales, ¿no? De la que aquí hay mucha representación estudiantil y de algunos maestros, que como también saben muchos de ustedes, se crean en el año 2001 a partir de la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. Genera la REDUI, la Red de Universidades Indígenas. Son 3, 4, en estos 12 años ya son 9 universidades en total que están en el modelo, en el esquema de la REDUI. Y el tercer tipo de universidades, que es mucho más difícil de categorizar, por ahí decían de alguna manera universidades construidas desde los pueblos, universidades autónomas, universidades construidas desde los movimientos. Hay muchas formas de categorizar. Ahora me gustaría, por eso quiero hablar rápido para que escuchar un poco la participación, donde no pasaron por la creación estatal, por la creación nacional, ¿no? Fundamentalmente en México, en América Latina tenemos muchas experiencias. En México tenemos la UNISUR, en Guerrero sería quizás de las pioneras en esta tercera ruta. Tenemos las 2 universidades de la tierra, las 2 unitierras que están en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas, ¿no? Muy vinculadas al movimiento zapatista, ¿no? Algunos de ustedes la han de conocer. Es una lástima. ¿Hay alguien aquí de la Universidad de la Tierra? Ah, mira, aquí hay un compañero, qué bueno, qué gusto, bienvenido. Tratamos de localizarle, al final no hablamos y pues no llegaron ningunos, pero qué bueno que estás tú, así que ojalá luego puedas contarnos alguna cosita. Entonces, insisto, yo por ejemplo como alguien que trabajó en la UNISUR y que construimos la UNISUR y todo, yo durante mucho tiempo tenía una visión muy crítica en muchas cosas. Tiene más o menos año y medio que no trabajo en la UNISUR directamente, frente a grupo, digamos. Y entonces ahorita como que trato precisamente de creo que tengo una visión un poquito más de afuera y como que trato de tener una perspectiva más, insisto, ¿no? Como tratando de recuperar lo bueno de cada uno de los proyectos, y creo que es lo más apropiado para este encuentro, donde tenemos compañeros que son de las 3 universidades, y no se trata de decir estas son las chidas y estas son las gachas, ¿no? Sino decir, a ver, ¿cuáles son aquellos elementos, que es lo que yo voy a tratar de hacer, ¿no? Muy tipológicamente, 4 herramientas, 4 elementos, 4 variables, dirían, 4 categorías, donde podemos ver en estas 3 tipos de universidades, según mi perspectiva, según mi punto de vista, qué tienen, en qué están trabajando, en dónde realmente hay un refuerzo que está generando procesos interesantes, y otras donde realmente no. Y vamos a ver que unas universidades le ponen más empeño en una cosa y otras universidades le ponen en otra, ¿no? ¿Cuáles serían estas variables de las que hablo, ¿no? Por eso les decía que me imaginaba como una cosa así, donde ponemos de un lado las universidades convencionales, donde ponemos a las universidades interculturales y donde ponemos a las universidades críticas, autónomas, decoloniales, pero no todas lo plantean así. Por eso hablo que ese tercer tipo es más complejo de categorizar, y no voy a hablar de una por una, pues, porque son muchas, pero sí, insisto, es una forma como de detonar el debate, a ver qué les parece, ¿no? Entonces, la primera categoría que creo que es como una de las más importantes es la que tiene que ver con el objeto, con el conocimiento en sí, ¿no?
Es lo que en algunos trabajan desde la lógica de la epistemología intercultural, ¿no? ¿Qué tanto se integran los conocimientos, de alguna manera, de la matriz de pensamiento de los pueblos originarios y cómo se incorpora? Se incorpora la currícula, se incorpora como licenciaturas en una cosa sí, en otra no, el tema de la lengua, ¿no? Y ahí pues es bastante claro cómo, y muy curioso, cómo por ejemplo en las universidades más convencionales, les decía al principio, sí hay carreras donde de manera muy específica o muy concreta se incorporan este tipo de saberes. Pienso por ejemplo en las carreras de medicina, pienso en las carreras de arquitectura, ¿no? Pienso en las carreras de filosofía, ¿no? Donde ese conocimiento se ve como una materia más, como un stock de conocimiento, ¿no? ¿Cómo construían? De esta manera. ¿Cómo le hacían con relación a la medicina? De esta manera, ¿no? Entonces, sí hay una incorporación de esos saberes como un objeto dado, terminado y cosificado, sin una vinculación directa con los sujetos, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero fundamentalmente hay una incorporación a la currícula, pero no desde una perspectiva intercultural, no desde una perspectiva de tender vínculos o diálogos entre este conocimiento. Con relación a las interculturales, pues yo me atrevo a decir que pasa algo parecido, aunque hay un énfasis más fuerte en este stock de conocimientos, ¿no? Sí hay una, ¿cómo decirlo? Una incorporación de estos conocimientos con su historicidad, ¿no? Sí hay maestros que tienen muy claro de dónde vienen esos conocimientos no formales, ¿no? Y hay un trabajo incluso, y sobre todo en los últimos años, yo creo que las interculturales están haciendo un esfuerzo muy grande por incorporar precisamente esa que llamo la historicidad de los conocimientos, ¿no? El traer, ahora sí, pero muy incipientemente, a los sujetos portadores de ese conocimiento, ¿no? Todo el trabajo que se ha estado haciendo con la oralidad es un trabajo muy interesante. Las universidades más críticas, más radicales, ahí sí lo tienen mucho más claro, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, en Ecuador, en la Mautay Huasi, donde claramente hay cátedras indígenas, ¿no? Donde ha habido incluso la invitación, los doctor honoris causa, licenciaturas, incluso la Mautay Huasi sería la más radical en Ecuador, donde la lengua, por supuesto, cumple un papel central, pero además es la cosmovisión de los pueblos la que organiza la currícula e incluso la estructura de la universidad, ¿no? Ahí hay una profundización y un trabajo muy fuerte desde lo propio, ¿no? Diría Bonfil Batalla, hacia lo ajeno. Bueno, voy a hablar más rápido. Segundo tema o segunda categoría, aquí hablamos de la epistemología intercultural, entonces aquí digamos más o menos, aquí más o menos, y aquí claramente es como que su propuesta más fuerte. La segunda categoría es el tema de la educación científica, del universalismo, ¿no? Del tema de cómo la universidad como productora de conocimiento implica toda una lógica de crecimiento acumulativa de conocimiento, ¿no? Ahí claramente, ¿cómo le llaman eso? Educación científica, ¿no? O producción científica, desde una perspectiva universalista. Claramente ese ha sido siempre el proyecto de la universidad convencional, ¿no? El generar un conocimiento objetivo afuera del sujeto para que pueda ser compartido, trabajado por cualquier sujeto independientemente de su cultura, ¿no? Y en una perspectiva de acumulación de conocimiento, ¿no? La universidad convencional claramente tiene esa perspectiva, las interculturales también, ¿no? Yo creo que ahí, y conste que esto no lo estoy criticando, es decir, creo que esto es necesario también, una perspectiva cientificista para construir un conocimiento que pueda servir para ir generando, por ejemplo, en el caso de la lengua, ¿no? Aquí podría entrar el tema de la creación de las academias de la lengua, ¿no? Sobre sí, no crear academias, todo lo que implica de relaciones coloniales y de romper con la oralidad, pero tarde o temprano muchos intelectuales hablantes de las lenguas, cada vez más, acaban diciendo sí, genera muchos problemas, ¿no? Pero es necesaria una academia de la lengua para
construir, para poder tener una base, para no perder, ¿no? Ese es un debate también muy interesante, del cual yo tampoco le sé mucho, pero creo que es un debate muy necesario. Y en el caso de las universidades críticas o las universidades decoloniales, ahí es donde fallan un poquito, ¿no? El objetivo central no es la sistematización del conocimiento, el objetivo central no es la creación de un stock, las publicaciones, ese tipo de cosas, y ahí ese tipo de universidades, igual estoy poniendo en un paquete muy grande, universidades muy diversas, que me perdonen los compañeros, pero creo que esta parte es donde realmente no ha habido una fortaleza, ¿no? Yo lo pienso, por ejemplo, desde Unisur, ¿no? Y lo hablo un poco como autocríticamente, ¿no? Esa parte es la parte que creo que en Unisur hemos trabajado menos, ¿no? Es una opción pedagógica y política la cual es asumible, pero también es muy importante eso, ¿no? Es decir, si queremos generar, ahí entraría la interculturalidad con las otras universidades, ¿no? Si queremos generar un conocimiento que quede, que sirva, que sea útil y que vaya legitimando procesos, también esta parte es importante, aunque no es la central para estos proyectos. El tercer, estos tenían que ver con lo objetual, ¿no? Es como con la parte del objeto del conocimiento. Las otras dos categorías tienen que ver con los sujetos en estas universidades, ¿no? Por un lado, y este es creo que el mayor quiebre que generan las universidades más comunitarias, que esa es la otra categoría que falta, es precisamente la categoría de lo comunitario, ¿no? Y la categoría de lo comunitario tiene que ver con los sujetos, pero también tiene que ver con el conocimiento, con lo epistémico, ¿no? Vincula con esto. ¿Por qué? Porque aquí sí, ni la universidad convencional, ni las interculturales oficiales han roto con la lógica individualista del conocimiento, ¿no? Siguen siendo individuos que aplican, entran a una universidad y van a recibir o van a construir un conocimiento, pero desde una perspectiva individual. Son miembros de los pueblos indígenas los que van a la universidad, pero no se habla de los pueblos, no se habla de las colectividades, ¿no? De ese colectivo de sujetos que tienen una relación dialéctica con ese stock de conocimiento. Sigue siendo una perspectiva individualista aquí, una perspectiva individualista aquí, y aquí es donde esa perspectiva comunitaria, sería al revés, esa perspectiva comunitaria es central, ¿no? La mayor crítica a las universidades interculturales, desde mi punto de vista, ha sido la construcción a partir de una lógica estatalista. Son los estados, no son los pueblos los que han construido. Ha sido una alianza entre la CGIB, los gobiernos del estado, pero en ningún lado hubo organizaciones de los pueblos que participaran en la construcción de las universidades. Fue de arriba a abajo, fue una construcción burocrática en una lógica de plazas de profesores, y ustedes conocen bien cómo es la lógica de las plazas, de las quincenas, de qué profesor está aquí, y eso rompe completamente, ¿no? No hay una universidad mixteca, hay una universidad intercultural de Puebla, una universidad intercultural de Guerrero, una intercultural de Oaxaca. Entonces los mixtecos están divididos en 4 estados, pero es el mismo pueblo, ¿no? Pero es que yo soy de Puebla, es que no. Y esa es una lógica que nada tiene que ver con los pueblos, sino que es una lógica completamente burocrática, nacional, y que tiene que ver con, vuelvo a repetir, con plazas, con lugares, con es que yo sí soy guerrerense, yo no lo soy, yo soy de aquí, yo soy de allá, ¿no? En ese sentido, lo comunitario es lo central, ok, lo comunitario es lo central, o debería ser lo central, frente a lo estatal, lo nacional, lo federal, ¿no? Y la cuarta categoría es la de quiénes son, ¿no? Cuáles son los sujetos que trabajan en estas universidades o que estudian en estas universidades. Y ahí es donde vemos que lo platicaban hace un ratito, en las universidades convencionales es esa lógica muy liberal de las minorías, ¿no? Esa lógica de dar becas a los estudiantes indígenas, individuos, tienen que entrar a la universidad, ¿no? Y hay que ayudarles, ¿no? Las políticas de afirmación que también hay con las mujeres, ¿no? Con el tema de las minorías, pero pues no rompen precisamente esa perspectiva crítica, sino que al revés, se generan todavía mayor dependencia,
generan mayor violencia, generan todo lo que muchos de ustedes han platicado y que es lo que van a trabajar en la mesa de la tarde, ¿no? ¿Cuál es esa violencia simbólica de la universidad hacia los pueblos, ¿no? ¿Cómo tienes que dejar de hablar tu lengua en la capital para que te respeten y para que realmente seas un estudiante normal? En las UIEs, en las interculturales, la lógica es variable. Ahí sí no me atrevo como a categorizar, porque ahí sí la perspectiva de cada estado es diferente, ¿no? Todas las universidades, pues, yo creo que eso es sano, incorporan estudiantes de los pueblos y estudiantes mestizos, ¿no? Creo que es una cosa que no es mala, sino que pues es importante y es interesante, ¿no? Y en el caso de las autónomas, igual, también esta categoría es más difícil de unificar porque hay un poco variedad de todos, ¿no? Sí hay riesgos de esencialismos, ¿no? En Ecuador, de repente si hay una lógica de que todo lo mestizo, de que todo lo blanco es un conocimiento que no sirve, es un conocimiento como que hay que tomarlo en paréntesis, ¿no? Cuando realmente, pues, en la perspectiva esta de la interculturalidad colonial, pues sí hay una lógica de deconstruir, pero para volver a construir esto, ¿no? El tema del conocimiento, ya se me fue esta categoría, el tema de la educación científica, ¿no? O sea, el tema de que es importante incorporar saberes de los pueblos como parte del saber universal, ¿no? Como parte del conocimiento, pero rompiendo la lógica de poder que lo impuso, ¿no? Dije que iba a hablar 10 minutos, hablé como 20 o más, así que más bien lo que quería era como provocarlos un poco, para que ustedes cuando intervengan, cuando puedan hablar, pues me digan, no, Alejandro, no es así, o sí es así, porque la idea es que estas universidades las tenemos que seguir reforzando, las tres, las tenemos que seguir construyendo y esperar lo que decía Dussel ayer, ¿no? Que dentro de 20 años sean ustedes los que estén al frente de esas universidades y que ya no se pueda hacer lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Muchísimas gracias. En esa lógica de presentarse, cada quien por su cuenta, y como decía Alejandro, ¿no? Para detonar la discusión, más bien son como algunas ideas que podemos plantear acerca de algunas discusiones que se vienen dando ya desde hace un buen rato, ¿no? Y que muchos de ustedes ya lo han de haber escuchado, pero pues a veces tenemos que pareciera que el diálogo ha superado, pero pues sigue siendo vigente algunos, ¿no? Entonces, algunas ideas para detonar la discusión, que espero que se hagan muchas. En el programa venía una compañera, pero no sé qué pasó por ahí, y pues nos invitaron, o la propuesta fue de que pues, presentáramos algunas cosas que hemos venido reflexionando, ¿no? Estas ideas que les voy a presentar han sido reflexiones que hemos desarrollado dentro de un seminario que les decía que tenemos, se llama el Seminario Jumamepa del Estado de Guerrero, y también experiencias que hemos tenido en la Universidad de los Pueblos del Sur. Dos experiencias, pero también, digamos, como el otro panorama, lo que deberíamos de ser como pueblos originarios, ¿no? O la universidad que necesitamos como pueblos originarios. El trabajo, algo así que lo había intitulado, del eurocentrismo nacionalismo, la interminable colonización, ¿no? Algo así por el estilo, pero más bien, no, pero es intitulado, ¿no? Le digo, bueno, empiezo, ¿no? Algo así. Bueno, soy de Guerrero, por cierto. Nombre. Mi nombre es Lenin Mozo González. Sí, Lenin. Bueno, la primera parte que le llamo algo así como racismo epistemológico, ya Alejandro comentaba algo de eso, y empiezo con un epígrafe de un profesor que nos enseñó y que también le heredaron ese conocimiento, ¿no? O le informaron. Dice: un pueblo que ha desarrollado un idioma tiene a la vez su manera de filosofar incluida en su lengua. Todos los pueblos tienen su lengua. Por eso es que todos los pueblos están filosofando a su modo de filosofar. No importa si la filosofía académica la reconozca o no. ¿Sí? Ayer platicábamos quién valida el conocimiento. Alejandro ya comentaba algo de eso, ¿no? La validez del conocimiento. ¿Desde dónde se valida? ¿Quién lo valida? Y son como las
las cuestiones que siempre nos encontramos, ¿no? Cuando queremos construir, entre comillas, el concepto de construcción, ¿no? Porque a veces nuestras comunidades ya lo tenemos. Construir significa, no sé, puede estar la discusión ahí, ¿no? Pero bueno, fuimos formados, varios compañeros, en disciplinas del conocimiento, yo diría de las más, si me permiten el término, eurocéntricas, como la parte filosófica. Nosotros, algunos compañeros, tenemos filosofía, y esta disciplina del conocimiento son las más eurocéntricas que pueden existir, tal vez como muchas más, ¿no? Como ayer Dulce ya comentaba algo de eso. Entonces nosotros fuimos formados de eso, y al terminar vimos que nada que ver con la comunidad, con los pueblos, con la lengua, nada, ¿no? Con nuestras filosofías. Habían algunos compañeros, estábamos por ahí, que tratábamos de hacer algunos trabajos, pero los profes siempre nos decían, los indígenas no tienen filosofía, déjenselos para los antropólogos, la cultura, ¿no? Siempre la cultura pasó a ser como parte, los especialistas y los únicos que tenían derecho eran los antropólogos, los etnólogos y bla, ¿no? Estas disciplinas coloniales, algunos decimos que los antropólogos nos inventaron a los indígenas o a los pueblos originarios, desde sus categorías, desde sus conceptos, para entendernos, ¿no? Y gran parte de los pueblos no las creímos. Por eso a veces nuestros abuelos, nuestros padres utilizan conceptos que los antropólogos dijeron, tú tienes usos y costumbres, ¿sí? Y este concepto es muy peyorativo para nosotros los pueblos originarios, ¿no? Y en esta lógica andamos nosotros pensando, digamos, trabajando en el seminario, repensar tanto categorías en el castellano como también en las lenguas, ¿no? Porque hay conceptos que uno diría son problemas conceptuales. Soy de la idea de que no hay problemas conceptuales, porque los conceptos tienen un lugar donde se definen, por lugar son culturas locales, y de ahí se universalizan y nombran realidades. Por lo tanto, esa realidad que nombra es nombrada con una cultura, con una realidad totalmente descontextualizada, y es lo que nos pasa, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de pensar algunas cuestiones que tengan que ver con la lengua, entre comillas, no universalizables, entre comillas. Ahorita vamos a ir viendo un poco de eso. Pero entonces lo que hemos estado haciendo es como estas cosas, estos temas, ¿no? Algunos podríamos llamarles sistemas normativos, como Oaxaca le llama, ¿no? O como algunas propuestas ya están surgiendo, ¿no? Porque hay conceptos que son muy peyorativos para nosotros. Hay hombres de razón y hay hombres de costumbres, ¿no? Hay un texto por ahí, creo, todos los pueblos indígenas somos de costumbres solamente, ¿no? Y no llegamos a la razón, por eso solo tenemos usos y costumbres, mal llamados, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo algo de eso. Un día un profesor en algún lugar de la tierra les dijo a los estudiantes indígenas que estaba mal pensar solo en su lengua o su conocimiento en su lengua, porque el profesor no entendía la lengua del estudiante. Y que eso el estudiante hacía o pedía o exigía era radicalismo, era fundamentalismo, porque no hacía el diálogo intercultural. Ahorita está de moda, famoso. Pensamos que nosotros los pueblos originarios ya llevamos años haciendo este diálogo intercultural, independientemente que el Estado nos haya oficializado esto, ¿sí? Los pueblos convivimos ya históricamente entre lenguas, nos casamos entre culturas, aprendemos de otras, estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Y entonces nos llaman radicales o fundamentalistas porque pensamos nuestros propios conceptos, nuestras propias categorías en nuestra propia lengua. Y eso seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, nos ha pasado. Pongo como una metáfora en algún lugar de la tierra, porque la hemos pasado. Decimos nosotros leemos sus textos. Es decir, por ejemplo, yo, persona o el grupo, leemos textos, los clásicos europeos, los clásicos occidentales, latinoamericanos, los leemos, ¿no? Decimos, nosotros leemos sus textos, conocemos más o menos sus teorías, autores, historias, categorías, su lengua. Y ustedes, la pregunta, ¿conocen nuestras historias, cuentos, mitos, conocimientos, filosofías? La pregunta. Decimos esto para empezar a entablar un diálogo intercultural. De lo contrario, me pides que dialoguen en tu filosofía, en tu conocimiento, y la concepción que yo tengo no la tomas en cuenta. Y esto seguramente nos ha pasado en muchas universidades en México y de América Latina, ¿sí? Es decir, según nosotros pensamos que es una parte de la interculturalidad que está muy de moda y tenemos que discutirla,
de que tenemos que, o sea, para que se dé el diálogo intercultural, digo, experiencia, por ejemplo, lo que comentaba aquí el compañero Alejandro, como experiencia en la universidad, allá donde estamos colaborando, nos ha faltado, o sea, es un proyecto, pero que vamos a ir poco a poco aportando, ¿no? O armando. Decimos, conocemos las historias que nos vienen a contar, ¿no? Pero ustedes, profes, conocen nuestros conocimientos, nuestras historias, para ahora sí empezar un verdadero diálogo de conocimientos, porque de lo contrario yo voy a repetir tus conocimientos solamente, ¿no? Bueno, esa es como la parte introductoria. No sé si te das cuenta de quién era, de Carlos Lenkerdo, la primera, perdón, el epígrafe, se me pasó. Algunas ideas así, como hipótesis, ¿no? Mediante la lengua nombramos la realidad. Afirmamos que la lengua no es un medio de comunicación, sea con otros o sea con nosotros mismos, para expresar nuestras ideas con palabras. Los lingüistas formados occidentalmente en esta relación objeto-sujeto que decía Alejandro ya, pues nos dicen que la lengua solo es una forma de comunicación, ¿no? Entonces uno dice, cuando le habla a una planta, cuando le habla al río, este cuate o está enfermo o qué onda, ¿no? Uno diría, está loco, ¿no? Pero entonces dice, pues hay un tipo de comunicación ahí, lo que Lenkerdo planteaba, la intersubjetividad, ¿no? Y que es el aporte tal vez que nos llevamos por el camino por ahí, ¿no? 2. Nombramos la realidad según la percibimos. 1 era mediante la lengua, nombramos la realidad, y nombramos la lengua según la percibimos, es decir, la realidad. 3. Al pertenecer a diferentes culturas y naciones, no todos tenemos la misma percepción de la realidad por la lengua. Por ello, nos relacionamos de modos diferentes con la misma realidad. Realidad, entre comillas, puede haber una. Las formas de realizarse con esta son distintas. Uno diría, pues son muchas realidades, entonces, bueno, que sean muchas realidades. Porque tenemos filosofías y tenemos formas y prácticas distintas. Ahí también, ahorita no nos vamos a acercar mucho, pero hay algunas cosas que también nos quería precisar, también el tiempo no va a alcanzar. La parte de la cosmovisión, nos han dicho que nosotros tenemos cosmovisión, ¿sí? Nosotros decimos, no, esta categoría es muy reducida para nuestros conocimientos. Nosotros, algunos, entre comillas, hablamos de filosofía, no tenemos un concepto todavía, pero sentimos que la filosofía es un poco más amplia. Cuando hablo de filosofía no hago referencia a lo que comentaba ayer Dussel, esta definición griega, ¿no? No totalmente nos blindamos de esa definición, más bien es otro tipo de filosofía, ¿no? Otro tipo de definición, entre comillas, definición, ¿no? 5. En conclusión, a partir de las lenguas podemos captar las distintas cosmovisiones o filosofías de las culturas diferentes. Es decir, si con la lengua nombramos la realidad, y si la nombramos, también la percibimos o la concebimos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pensar nuestros propios conceptos, nuestras propias categorías en nuestra propia lengua? Y es la parte que las universidades nos falta. Alejandro ya comentaba, ¿no? Alejandro comentaba la parte de que esas experiencias en Ecuador, ¿no? Y efectivamente nosotros sentimos que vamos por allá, o queremos algo por allá, ¿no? Que nos llamen radicales o fundamentalistas, bueno, llámenos radicales y fundamentalistas, no hay problema, pero nosotros queremos pensar por esta vía, ¿no? Y sobre todo, desde dónde te nombran, desde dónde te anuncian, ¿no? Y bueno, es válida, ¿no? También. Entonces es como algunas ideas acerca de lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? El rollo de la lengua. ¿Por qué es importante pensar nuestros propios conceptos, nuestras propias categorías? A lo mejor desmiéntanme, pero gran parte de las universidades interculturales lo que se dan son textos, pueden ser teoría crítica, pero a veces a los pueblos originarios no nos funciona mucho la teoría crítica, a veces descontextualizada, ¿no? Lo que queremos a veces son nuestras propias categorías, que automáticamente ya son teorías críticas, es decir, a la teoría. Pensamos que la teoría crítica solo puede venir de las escuelas críticas, de las universidades críticas, de las corrientes críticas, ¿no? Entonces ahí habría que ir poniendo en pregunta, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿en qué lengua dialogamos? ¿No? Y ese creo que ha sido pues, como la mayor dificultad en esta cuestión de la interculturalidad, en esta cuestión del diálogo de saberes, ¿no?
¿En qué lengua dialogamos? Pues uno diría, pues por el momento en castellano, ¿no? Porque es como la lengua que en América llamada latina tenemos como lengua dominante, ¿no? Y ustedes saben bien que cuando se traduce una cosa a otra, una lengua a otra, se pierde. Entonces la pregunta es ¿en qué lengua dialogamos? Pero que tenemos que dialogar, lo tenemos que hacer. Y yo no tengo que aprender el Tunsavi, o ellos tienen que aprender el MEPA para dialogar, ¿no? Porque si no tendría que hablar más de no sé cuánto, más de 100 lenguas, ¿no? Para poder dialogar con los compañeros, y eso sería pues, toda la vida, ¿no? Sería una barbaridad. Tal vez algunos, a lo mejor unos digan que sí es correcto, pues que nos compartan su experiencia, podría ser, ¿no? Entonces, es como que lengua dialogamos, ¿no? Gran parte de las clases o de las materias que se dan en estas universidades llamadas interculturales o universidades que tratan de recuperar el conocimiento originario son el castellano. Y por eso les leería la primera experiencia del estudiante en algún lugar de la tierra, ¿no? Cuando ella pedía que pensaran su propia lengua y sus propios conceptos, y el profe le llamaba radical o fundamentalista. Y entonces, ¿qué pasa con una universidad que tiene estudiantes de pueblos originarios, pero que las clases son en castellano? El estudiante se formó con su lengua materna, es decir, recuperó los 5 puntitos, nombró la realidad con su lengua materna, y su lengua se construyó a partir de esa realidad. Por lo tanto, él está pegado a su lengua con esa realidad, pero viene en castellano, que a veces algunos la hablan, no la hablamos muy bien, y empiezan a nombrar su realidad con estos conceptos, ¿no? Y es lo que pasa en las universidades, ¿no? Que no sé si aquí existan experiencias donde las clases no sean traducciones, ojo, una cosa es traducir, es decir, un ejemplo, agarro a Dussel y lo traduzco al náhuatl, al MEPA, al Tunsavi, y ya, ¿no? Ya voy a dar a Dussel en mi lengua. No se trata de eso, ¿no? No es traducción, porque a veces algunos pensamos pues, traducirlo, ¿no? Sino más bien es reflexionar nuestros propios conceptos, nuestras propias categorías, nuestros propios conocimientos en nuestra propia lengua, ¿no? Es otra cosa, surge otra cosa. Entonces, según nosotros, no podemos hablar de la descolonización sin antes pensar a nuestros propios conceptos. Porque este grupo que llamaba Alejandro, de este grupo, por ejemplo, Modernidad, Colonialidad, de ahí la crítica a Dussel, que algunos no estamos tan de acuerdo con algunas cosas, y con este grupo de Modernidad, Colonialidad que está muy de moda en América Latina, Miñolo, Dussel, Quijano, ¿no? Que sí han aportado muchísimo, ¿no? Pero decimos que ellos, a los pueblos originarios, nos ayudan como la primera parte para entender el panorama mundial, ¿no? Lo que ayer Dussel nos explicaba, cómo surgió todo este eurocentrismo, este colonialismo, y va, me aportaste mucho. Ahora me toca a mí pensar mi lengua y pensar mi realidad y mis propios conocimientos, ojo, sin negar a Occidente. Nosotros lo que decimos, porque pareciera que Europa, Occidente, Europa y Occidente es como el malo del enemigo, ¿no? No, lo que es este diálogo de conocimientos que tenemos que hacerlo, pero por un rato necesitamos pensar nuestros propios conceptos y categorías, ¿no? Entonces pensamos que no puede haber descolonización si no entramos a reflexionar nuestros propios conceptos, nuestras propias categorías, ¿no? Y a veces porque este grupo, Modernidad, Colonialidad, tal vez no es porque no sean indígenas o es porque no sean de pueblos originarios, sino más bien a veces desconocen, ¿sí? Así, yo le decía ayer a Dussel en una plática, que, ok, usted nos habla, Dussel, de los náhuatl y altepes, y bravo, ¿no? Y se celebra, pero pues, usted me está hablando de una cultura hegemónica, dominante, y los MEPA, los Nasavi y los otros compañeros, ¿dónde quedan? ¿No? Es decir, es por eso que esta charla había intitulado Eurocentrismo, Nacionalismo. Es decir, el eurocentrismo es lo mismo que el nacionalismo en México y en América Latina seguramente, ¿no? ¿En qué se instaura, se fundamenta el nacionalismo? En la cultura náhuatl en México, y náhuatl, mexica, azteca, ¿no? Y desde ahí es contada nuestra historia a los demás pueblos originarios del país, desde ahí. Y uno decía, pues 1421, bueno, pues conquistaron a los aztecas mexicas, otros pueblos fueron en otra forma de conquista, entre comillas conquista. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. No nos negamos o no creemos que sea conveniente no leer los clásicos u Occidente, ¿no? Leer sus autores, debemos conocerlos, qué han producido Occidente, qué ha producido la academia, qué ha producido esto, tal vez para no reproducir sus categorías, o utilizar las categorías que nos pueden ayudar
para pensar nuestras propias categorías, ¿no? Es decir, no estamos peleados con los autores, ni tampoco con los clásicos, ni con Occidente. Leamos todo, ¿no? Simplemente veamos, ya comentaban hace rato los compañeros, veamos que nos puede funcionar para nuestras comunidades, ¿no? Porque si no, de lo contrario, diríamos que mi comunidad ha desarrollado todo y que no necesitamos de nadie. Eso sí, ahí estaría como peligroso, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, muchos decimos, para saber de la cuestión ecológica, de la cuestión ética, de la cuestión política, pues el conocimiento originario me puede ayudar, pero para llegar a la luna, para otras cosas, tal vez el conocimiento científico o el tecnológico también puede funcionar, ¿no? Es decir, conjugar varios tipos de conocimiento, porque a veces nos peleamos, ¿no? Decimos, ¿por qué pensar desde nosotros, nuestras propias categorías y conceptos? La universidad occidentalizada en cualquier parte del mundo, es decir, aquí mismo, no necesitamos estar en Europa o en Occidente para tener una universidad occidentalizada, eurocentrizada, ¿no? O modernizada. Es decir, este proyecto está en cualquier parte del mundo. Leemos sus mismos autores que se leen en Europa, Norteamérica. Leemos los mismos autores que se leen en donde quiera. Sabemos la misma historia que se lee de donde quiera, ¿no? Es decir, el proyecto de la universidad moderna está basada en esta lógica, ¿no? El concepto del pensamiento universal, ya comentaba aquí el compañero Alejandro, ¿no? Este conocimiento universal, que entre comillas no es universal, no es porque Dussel lo haya dicho, sino porque es así, ¿no? Dussel descubrió esa parte, y no estoy peleado con eso, digo, es interesante la parte, ¿no? El aporte sobre todo a veces que son muchas la academia ha popularizado muchos. Entonces, el conocimiento universal no es ni tan universalizante ni tampoco mundial, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya ustedes sabrán ese choro de que, bueno, ¿dónde están los pueblos originarios en ese conocimiento universal, ¿no? Que no entra el África, pues, y muchos son lo que le han llamado el eurocentrismo. Bueno, llamémosle por el momento eurocentrismo, ¿no? Es decir, esta experiencia, nosotros pensamos que el pensamiento moderno, colonial, occidental, habría que ir viendo, no son sinónimos estos conceptos, habría que ver con qué nombre, con qué concepto nombramos esto, eso puede ser la discusión, pero pensamos que experiencias locales de Occidente o eurocéntricas, experiencias locales, es decir, experiencias de una cultura determinada se empezaron a universalizarse, ¿sí? Y nos las vendieron y las ofertaron en América Latina y en las universidades indígenas, ¿no? Y es la que nos ofertan hoy en día, es decir, experiencias locales. Acá arriba se va rápido el tiempo. Ajá, bueno. Pero pensamos que a veces nos dicen que el pensamiento indígena, o que los indígenas o los pueblos originarios tenemos ciencia, y nosotros preguntamos, ¿por qué a fuerza tenemos que nombrar a nuestras prácticas ciencia? Porque Occidente nos ha enseñado a que la ciencia es la única que tiene el derecho de decir verdades, de arrojar conocimiento. Por lo tanto, yo le voy a llamar ciencia indígena, porque si le pongo ciencia ya es conocimiento. Pero aquí la validez del conocimiento de entra, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿por qué no tenemos ciencia? Pero no quiere decir que sea más jodida, ¿no? o menos, sino ponernos a ver que ambas tienen funcionalidades, ¿sí? Entonces ahí está la parte de que necesitamos venir reflexionando, porque a veces decimos la ciencia indígena, habría que poner en cuestión, ¿no? Porque la ciencia es el único conocimiento válido, ya comentaba Alejandro, para dialogar, ¿no? Por lo tanto, todo conocimiento tiene que ser científico. Y no nos oponemos a la ciencia. Más bien, la ciencia es uno de los tantos conocimientos para decir o dar conocimientos, ¿no? Y no es que sea guaventuriano, porque anda una moda por ahí guaventuriana. Bueno, ya rapidito. Hace rato les decía una pregunta, ¿no? Universidad indígena o universidad con los conocimientos originarios. Y casi gran parte de las universidades que platicó Alejandro son universidades indígenas, yo le diría indigenistas, ¿no? Es decir, proyectos que se hacen ya sea en las ciudades, en las academias, para los pueblos originarios, ¿no? Y desmiéntanme, por favor, si alguno de sus universidades de ustedes han consensado, han elaborado con las comunidades de cerca, ¿no? Ni la Unisur, que somos tan apegados, nos falta esa parte, ¿no? Pero no quiere decir que no la podemos hacer.
las vamos a seguir tratando de hacer, ¿no? Es como la pregunta, ¿gobierno indígena o indígena gobierno? Porque no basta con ser indígena a veces. ¿Por qué? Es raro, ¿verdad? Porque a veces un sujeto de una comunidad originaria sale a la ciudad a estudiar, pero la universidad occidentalizada, en vez de que le produzca conocimiento, dijera Boaventura, le produce desconocimiento, porque deja su conocimiento de su comunidad histórico y le pone el conocimiento universal y científico y válido. Entonces el indígena llega a su comunidad, ya sabe cómo solucionar sus problemas y por lo tanto reproduce, y cuando la comunidad choca. Entonces lo que decimos, no es el hecho de que una persona sea indígena que vaya a traer la solución, más bien, o no solución entre comillas, más bien el conocimiento originario, ese sí, no importa, un mestizo, quien sea, puede adoptar este conocimiento originario y le puede funcionar para esa comunidad. Entonces a veces pensamos, por ser indígena ya somos buenos, ¿no? Porque nos deforman las universidades, nos adiestran y a veces reproducimos otras cosas en nuestras comunidades, ¿no? Por lo tanto, lo que pensamos es que el conocimiento se debe de fundar ciertos conocimientos en nuestros propios conocimientos, ¿no? Y la parte que, rapidito, si me dan permiso compañeros y si me da, es la parte tal vez provocadora, ¿no? Y como ya todo está bien platicando. En México nos cuentan la historia mexica azteca como nuestra, es decir, nosotros a veces nos dicen el gran pasado mexicano y nos leen solamente los mayas y los aztecas. Ojo, no estoy en contra de eso, son grandes culturas, mis respetos. La parte es de que estas culturas pequeñas, no populares, no estudiadas, no trabajadas, quedan sometidas bajo esta lógica de náhuatl y azteca, ¿no? Entonces decimos, óyeme, ¿qué pasa ahí, no? Y a veces damos por hecho, por eso digo, los antropólogos nos han inventado, o los etnólogos o los arqueólogos, estas grandes, ¿no? Pero entonces nosotros pensamos que actualmente en América Latina y a nivel mundial se vive una colonización interna, ya les platicaba, no la de Pablo González Casanova, no de ese tipo, más bien a nivel de conocimientos originarios. Y no es que los pueblos originarios sea su intención universalizar sus prácticas. La academia occidentalizada que tenemos es la que está empezando a poner de moda sus conceptos, es decir, extrayendo y universalizando a nivel América Latina. Hoy en día todos sabemos de la Pachamama, del Abya Yala, del Sumacaguay. Yo vi unos compañeros de Chiapas que el buen vivir, oye, pero es la traducción en castellano, pero los compañeros andinos, ¿cómo lo tradujeron? ¿Cómo la sintieron? ¿Cómo la viven? Y tú, tu compañero puedes tener otra categoría, no necesariamente buen vivir, que le nombre a tu comunidad y que se relacione con ella, ¿no? Pero entonces, pareciera que no sé si llamarle colonialismo o colonización, entre comillas, no tengo otro concepto por el momento, pero pareciera que no lo hemos visto. Pensamos que por el hecho de ser indígena o de venir de pueblos originarios ya es bueno, a nivel de ellos, magnífico, les funciona. Pero se están empezando a universalizar categorías y ese es el peligro que empezamos a correr hoy en día a nivel Latinoamérica, a nivel universitario. Pero digamos, yo no sé si llamarle culpa, pero los responsables directos es la academia occidentalizada, los que empiezan a popularizar estos conceptos, ¿no? Por las 5 hipótesis que hablaba primero, con la lengua no vamos a la realidad y todo esto. Por eso mismo estamos detectando que hoy en día se viven tiempos que no es intención de los pueblos, repito ya claro, son de la academia, ¿sí? Y con eso termino, pero bueno, antes, si me dan permiso, estoy usando, dijeran ya que tenemos la oportunidad de agarrar el micrófono, que nada agarramos, dejo unas preguntas que algunas cosas de Boaventura, ¿no? Que pueden servir para la reflexión. ¿Desde qué perspectiva pueden ser identificados los diferentes saberes? ¿Cómo puede el conocimiento científico ser diferenciado del no científico? ¿No? ¿Cómo podemos distinguir entre varios conocimientos no científicos? Bueno, y en fin hay muchas preguntas, pero ya, con algunas de estas dejo detonante y pues esperemos que sigamos trabajando, ¿no?